Dios también lloró. Me quedé muy tocado por esa canción de Santiago Benavides. Dios también lloró. Y al leer la historia de Oseas el día de ayer, pues todavía me quedé más reflexivo en relación justamente con la experiencia primero de Oseas y luego el propósito de Dios era usar su historia de Oseas para decir que esa era su propia historia. Por eso me parece que en su canción Santiago dice que Dios también fue un cónyuge engañado. Dios también fue un joven marginado. Dios también perdió a su niño, dice. Dios también lloró. Y es que los profetas pintan a Dios de una forma tan real y tan tierna, por lo menos Oseas, aunque hay denuncias bastante crudas que él hace. De todas maneras, el cuadro que pinta Oseas de Dios es tremendamente tierno y muy compasivo, misericordioso. Y aunque en teoría era mejor que la prostituta se fuera de la casa, porque eso pasó en la historia de Oseas, la esposa se va tras los amantes, así decía la esposa: yo me iré tras mis amantes, ellos me dan suficiente dinero, suficiente vino, suficiente trigo, suficiente, etcétera, tantas cosas. Pero es la historia de Israel, la decisión del pueblo de Dios de irse tras los ídolos. Y estamos en el devocional previo a cerrar toda esta plática sobre las familias y la disfuncionalidad de las familias en la Biblia. Pero para ilustrar también nuestras propias disfuncionalidades. Y al llegar a este punto, lo único que vemos es que Dios conoce perfectamente cada situación de cada familia. En el caso de la experiencia de Oseas, que él se casa con una mujer prostituta, Dios también conoce esa experiencia. Su propia esposa de Dios, que en este contexto es el pueblo israelita, el profeta Oseas denuncia que ese pueblo de Dios tan amado se fue tras los amantes y dejó al único Dios verdadero. Hay un texto en Jeremías capítulo 3, dice: ¿qué mal les hice? ¿Qué mal encontró mi pueblo en mí? Porque me dejaron a mí, que soy una fuente de agua viva, y corrieron tras cisternas rotas que no retienen el agua. Y Dios hace una pregunta bien dolorosa allí en Jeremías: ¿qué mal encontró mi pueblo en mí? Por supuesto que no es algo malo que Dios tenía, sino más bien el corazón y la rebeldía de su propio pueblo y el deseo de hacer su propia voluntad y de alejarse del Dios verdadero. Y como te decía en otro devocional, esta es nuestra historia. Nuestra historia es que pudiendo tener esta familia hermosa con Dios, que Dios nos ha llamado sus hijos, que Dios ha venido a buscarnos y que nos ha hecho parte de su familia, pues en nuestro corazón hay un gran deseo de que Él no se meta con nosotros, de que Él se haga presente cuando lo necesitamos. Casi que cuando nosotros tronemos los dedos y le hagamos una petición, Él se aparezca así como el genio de la lámpara y nos resuelva la vida y nos resuelva los problemas. Pero en cuanto los problemas y el dolor y la tristeza se van, queremos también que junto con ellos se vaya Dios y que no nos interrumpa en nuestras grandes cosas tan importantes que tenemos que hacer.
Esa es nuestra historia. Esa es la historia del pueblo de Israel. Esa es la historia de muchos hijos muy amados por Dios. Vimos, ¿te acuerdas la historia de David? Y cómo él tomó decisiones tan violentas, tan destructivas, tan desastrosas en su propia familia, justamente porque quiso hacer su propia voluntad y seguir sus propias decisiones y sus propios caminos. Así que, una vez más, Dios entiende todo lo que pasa al interior de nuestras familias. Y Él sigue siendo nuestro amoroso Dios. Fíjate cómo dice aquí Oseas, casi para cerrar su libro, dice: yo corregiré su rebeldía, dice Dios, y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío, y lo haré florecer como el lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Fíjate toda esta pasión que Dios expresa por su pueblo. Es cierto, su pueblo se ha ido tras los ídolos. Su pueblo lo ha marginado, su pueblo lo ha sacado de su propia vida. Y sin embargo, allí está el Dios misericordioso y compasivo, el Dios que nos busca una y otra vez. Esto lo hemos enfatizado muchísimo en los devocionales. Un Dios que viene y toca la puerta. Un Dios que en muchas ocasiones nos sale al encuentro para decirnos que Él está presente y que aquí está para que nosotros podamos tener una relación. Y sin embargo nuestras actitudes y nuestros deseos son de independencia de Él, de tener nuestros propios caminos y nuestros propios planes y proyectos, sin que Él intervenga, sin que Él nos moleste. Pero creo que haremos bien en escuchar su mensaje, esta parte que dice aquí Oseas: yo corregiré su rebeldía, los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Fíjate cómo pinta Oseas a Dios. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Y ese es Dios, ese es el Dios de Oseas, el Dios traicionado, el Dios que es el cónyuge engañado, pero es el Dios compasivo y misericordioso que sigue buscándonos en medio de todas nuestras crisis y haciéndose presente para sanarnos y restaurarnos. Porque, como decía Hannah Hurnard, estamos tratando con aquel que se deleita en liberar y en restaurar. Así que, ¿qué tal si nos arrojamos en sus brazos y dejamos que Él cure nuestra rebelión y que nos ame con su pura gracia? Porque su ira no es continua sobre nosotros. Que Dios te bendiga.